concomitantemente con eso hubo declaraciones de otros funcionarios que decían, bueno, el gobierno anterior al menos nos dejó capacidad de endeudamiento. ¿Se acuerda de eso? Entonces salieron a endeudarse. ¿Para qué? Para financiar el gasto público. Ahora, el gasto público es en pesos. Usted paga a los trabajadores en pesos, los insumos en pesos, y a usted le prestaban dólares, porque los inversionistas extranjeros, usted le daba un bono y traía dólares para acá. Cuando usted traía dólares, entran por el Banco Central. Pero usted, ¿para qué quiere dólares? Si tiene que pagar salarios, el cemento, esto, aquello. Entonces le decía al Banco Central, deme pesos, quédese usted con los dólares y usted me da pesos. Entonces al Tesoro le entraban pesos. Si bien se endeudaba en dólares, le entraban pesos. Con esos pesos pagaba. Por lo tanto, aumentaba la cantidad de pesos en el mercado. Entonces Sturzenegger, que dicen que sabe mucho de economía, dijo, no, pero si aumentamos la cantidad de pesos en el mercado va a haber inflación. Y entonces le dijo Macri, los voy a secar. Secar significa, los voy a sacar del mercado. ¿Y cómo les voy a sacar? Y voy a poner en marcha, voy a intensificar las famosas LEVAC, que ya venían tomando velocidad con Kicillof. Kicillof, Vanoli en el Banco Central. Muy bien. Entonces, entraban dólares. El Banco Central emitía pesos para dárselo al Tesoro. El Tesoro los gastaba. Pero a su vez el Banco Central querían que esos pesos no siguieran circulando. Entonces subía la tasa de interés y ofertaba las LEVAC, que eran letras del Banco Central, a los bancos. Los bancos, en vez de agarrar los depósitos de los privados y prestárselos a otro privado para un proyecto de inversión, se los prestaba al Banco Central. Y el Banco Central los dejaba ahí quietitos. O sea, pagaba intereses por la plata que él le había dado al Banco Central y que un banco comercial después se la prestaba, porque el Tesoro le pagaba a un privado, el privado lo depositaba en el banco y el banco, en vez de volverlo a prestarse, lo prestaba al Banco Central contra la famosa LEVAC. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Lo hago de vuelta? Sí, por favor. Bueno, vamos de vuelta. Me quedé en la tercera estación, creo. Bueno, vamos de vuelta. Macri se le cae la economía porque ya quedamos de acuerdo que los trabajadores se quedaron sin poder adquisitivo. Trabajadores, jubilados, pensionados, etc. Se pagan en pesos. Porque compraba la comida más cara, porque era más cara, porque había devaluado y sacado las retenciones. Hasta ahí estamos. Perfecto. Cuando se le cae la economía, dice, muchacho, acá hay que gastar. Bueno, ¿quién puede gastar? No le va a decir a un empresario, che, salí a gastar. Él puede gastar a través de la obra pública, a través del gasto del Estado. Entonces le dice a Pratgay, salí a gastar. La obra pública y los subsidios, porque bien que aumentó los planes también, Macri, ¿no? Gasto público. Claro. Sale a gastar. Entonces Pratgay le dice, bueno, no hay ningún problema, me voy a endeudar porque tenemos poca deuda. Entonces sale al mundo con su secretario de Finanzas, que era Caputo y compañía, el mago, y empieza a meter bonos. Esos dólares, que son deuda del Tesoro, un bono en Nueva York, y viene un neoyorquino y te presta plata, en este caso un fondo. ¿Está bien? Entonces, hay deuda del Tesoro porque puso un bono y le entraron dólares. Ahora, cuando se daba vuelta el secretario de Finanzas y le decía al secretario de Hacienda, tomá los dólares para pagar la obra pública o los subsidios, el secretario de Hacienda decía, no, viejo, yo preciso pesos. Y entonces anda a cambiarlos al central. Entonces, del central agarraba los dólares, emitía pesos y se lo daba al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda pagaba los subsidios o pagaba la obra pública. Ahora, resulta que ahí ya los reciben. Quedaba mucha plata. Había mucha plata en el Ya mercado, entendí. porque usted lo depositaba en su cuenta. Entonces el banco, si deposita en su cuenta el pago que le hizo el Estado, puede volver a prestar la plata esa, menos el encaje correspondiente. Entonces Sturzenegger decía, no, che, pero tanta plata, tantos pesos en el mercado me va a generar inflación. Entonces Macri dijo, ¿y cómo lo solucionamos? Emito otro bono, en este caso una letra, porque es lo mismo que un bono, del Banco Central, las LEVAC. Y entonces iba a los bancos y le decía, en vez de prestar la plata, me la presta a mí.
Y yo le doy Se la una das al tasa de Banco interés. Central si yo te doy una letra. Y yo te doy la letra, la LEVAC. Y voy juntando, voy engordando el Banco Central. De deuda. De deuda. De deuda. Y de plata, Porque, digamos. no, y la plata ya no, porque como le emitió el banco y es un pasivo, y el Banco Central la rompe, porque ya son los famosos pasivos remunerados. Porque esa plata no la quema, queda ahí, pero ya no es plata que circula. Entonces, largaban plata a través de la obra pública, deuda por todas partes. pero por el otro lado secaban la plaza. Y entonces la máquina nunca aceleraba. Eso porque son dos criterios diferentes de la Taco y administración. punta. ¿Usted se acuerda de punta y taco? Sí. ¿Qué era punta y taco? Con el piecito, ¿vio? Entonces, Con uno aceleraba y otro frenaba. claro. Bien, usted imagínense que acelerar y frenar un auto al mismo tiempo es una locura, salvo que sea un muy buen piloto. Muy bien, porque yo A mí se me queda el auto así. El auto hacía velocidad, iba a velocidad. Bueno, esto hacía punta y taco, por un lado aceleraba, por otro lado frenaba. Así fue que eso era absolutamente inconsistente. Llegado agosto, no cambiaron ese proceso, ese gobierno lógico que iba a fracasar. ¿Qué hizo Massa? Massa devuelve el IVA. No todo lo que saca, obviamente, es imposible. No, de todo lo que le sacó a los sectores populares aumentando la comida, le devuelve algo. Pero eso es gasto, es menos ingreso, porque recaudo menos. Y a su vez, también le damos algunos bonos, le damos a la asignación universal por hijo, le damos a los jubilados, le damos... Eso es gasto. Y por el otro lado, dejo de recaudar ganancias. O sea, que en términos de déficit fiscal también lo incremento, sea porque recaudo menos o porque gaste más, o por ambas cosas. O por ambas cosas al mismo tiempo, estoy igual que Macri, aumento el déficit, porque Macri aumentó el déficit y se financiaba afuera. Este aumenta el déficit. ¿Y dónde se financia? Muy bien. Entonces tiene que emitir plata. Claro. Pero a Peche le pasa lo mismo que le pasaba a Stuceder, que dice, no, paremos de tirar plata al mercado. Por eso la oposición, pretendida oposición, se equivoca diciendo, no, pero esto es inflacionario. Porque lo que va a hacer Peche es secar la plaza. Igual que hacía Stuceder, nada más que en vez de LEVAC se llama LELIC ahora. ¿Está bien? Es importante si cambias el Sí, nombre. tremendo, tremendo. Hay un detalle entre las LEVAC y las LELIC. La LEVAC también era para el público, no solo para los bancos. En cambio, las LELIC es solo para los bancos. ¿Está bien? Pero a los fines de lo que estamos explicando es lo mismo. Con lo cual, vuelve a ser punta y taco Massa. Por un lado, acelera el gasto, ya no es en este caso solo del sector público, sino también quiere que incentive el gasto del sector privado. Por eso le dice a los trabajadores, con esta plata no me vayan a comprar dólares, compren un auto, un televisor, en el discurso que dio en Plaza de Mayo. ¿Está bien? Cuando... Con los trabajadores. Claro, cuando movilizó la CGT. En el Congreso, en realidad, ¿no? No, al principio, cuando fue el decreto de ganancia. Ah. Esto fue con la ley, estamos hablando del decreto de ganancia. Entonces le dice, con esta plata, no me vayan a comprar dólares, me compran, porque quiere incentivar el gasto. Bienes me compran. Bueno, quiere incentivar el gasto. Ahora, por un lado incentiva el gasto público y privado, como fuere, y por el otro lado seca la plaza. Usted imagínese que en agosto la cantidad de dinero que emitió el Banco Central comparado contra julio es un 2% de base monetaria, 2 y pico, cuando la inflación fue del 12%. Por lo tanto, si tenés prácticamente la misma plata y los bienes aumentaron un 12%, con la misma plata no podés comprar la misma cantidad de bienes. Comprás menos. Y si comprás menos, técnicamente, ¿Cómo se aumenta? llama? Recesión. ¿Viste? Como sabe.